estamos consagrados a su servicio. Me gusta que digo ya ves. Uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Listos para el tema de hoy? Hoy vamos a hablar del infierno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo, ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te suplicamos, Señor Jesús, que esto que veamos hoy acá sea para tu mayor gloria y honra, para el bien de nuestras almas. A través de la Santísima Virgen María, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrochen sus cinturones, porque el tema de hoy será apasionante. Entonces, vamos a hablar sobre el infierno. Estamos en el tema de las postrimerías. Hemos hablado ya de la muerte. Hace 8 días hablamos del juicio particular y del juicio universal. Después de ese juicio, pues tenemos la posibilidad de ir hacia el cielo, hacia el purgatorio o hacia el infierno. Vamos a empezar a hablar del infierno de una vez, porque es una de las posibilidades que tiene una persona cuando se enfrenta ante el juicio de Dios, pero evidentemente no es la que quisiera Dios y no es la que quisiéramos nosotros. Hay que conocer muy bien el tema del infierno, porque si no se conoce el tema del infierno, se corre el riesgo de llegar allá. Empiezo con esta historia. Un par de monjes en Francia, estaban en París, habían estado toda una noche en vigilia de oración. Salieron después, en medio de un frío espantoso, a caminar descalzos por las calles de París, y cuando iban caminando se encontraron a un par de muchachos que habían salido de un burdel, muertos de risa, borrachos, con sus buenos abrigos. Y entonces estos muchachos miran a los monjes, así muertos de frío, caminando por las calles, y le dice un muchacho de estos al monje, le dice: ¡ja! Tamaña sorpresa te vas a llevar si cuando te mueras no existe el cielo. Y le responde el monje: tamaña sorpresa te vas a llevar tú si cuando mueras sí existe el infierno. Estamos hablando de una realidad estremecedora, una realidad sorprendente, una realidad de la que hay que hablar, porque ya nadie habla. Si existe el riesgo, si existe la posibilidad de ir a un estado como este, como es el infierno, no hablar de él sería una irresponsabilidad tremenda. Sería una irresponsabilidad tremenda de nosotros respecto a Dios. ¿Cómo es que vamos a ocultar un tema tan tremendamente importante como la eternidad de una persona? Entonces es absolutamente necesario que se diga adecuadamente qué es el infierno, porque es que hemos pasado de un extremo a otro. Es cierto que en la iglesia, hay que reconocerlo, hubo un momento donde todo era infierno, todo era demonio, se hablaba demasiado del tema y más bien se dibujaba la imagen de un Dios tremendamente castigador, tremendamente lejano, tremendamente fuerte. Se le hacía demasiado énfasis a la justicia divina. Entonces a la gente al final le daba pavor de Dios. Pero ahora pasamos al otro extremo, por esa extraña ley psicológica del péndulo. Pasamos como de un extremo de hablar demasiado del infierno al otro extremo de no hablar nada del infierno. Miren que es un solo tema que vamos a tener en toda la consagración sobre el infierno y uno solo sobre el demonio. Pero capaz que mucha gente va a decir: allá en Lazo solamente hablan del infierno.
como nunca escuchamos el tema, aunque se hable una sola vez en 9 meses, va a parecer demasiado. Como desgraciadamente se ha dejado de predicar, porque la idea del infierno choca ante un mundo que proclama la misericordia de Dios entendida en un sentido bastante reducido, entendiendo misericordia como que Dios está en el cielo dejando que todo el mundo haga lo que le dé la gana, permitiendo las más terribles injusticias. Que todo el mundo al final haga lo que quiera y al final Él nos va a salvar, porque es que Dios nos ama mucho. Claro que nos ama mucho, pero nos dio libertad, y la libertad tiene necesariamente que ver con asumir las consecuencias de mis actos. Y si asumo adecuadamente las consecuencias de mis actos, soy yo en último término el que determina si se quiere salvar o si se quiere condenar, como lo veíamos hace 8 días en el momento del juicio. Por eso hay que hablar de este tema. Vamos a hablar del infierno adecuadamente, vamos a entenderlo desde la doctrina católica, desde lo que el Señor ha revelado, para jamás ir a este lugar. ¿Quién como Dios? Cuando uno habla del infierno, lo primero que te van a decir es: ¿cómo vas a hablar del infierno si el Papa Juan Pablo II dijo que el infierno no existía? Miren, hagamos una cosa. Hoy soy buena gente, queridísimo. Le doy ya 1 millón de pesos, ya. 1 millón de pesos, ya. Pero es que me está quemando en el bolsillo. O sea, estoy 1 millón de pesos al que me demuestre que el Papa Juan Pablo II dijo que el infierno no existía. Ya. Busquen ya. Y si lo encuentran, se los doy contante y sonante. No tengo el 1 millón de pesos. Porque estoy seguro que no existe ese texto, esa cita donde el Papa Juan Pablo II o Benedicto XVI o el que sea de los papas haya negado la existencia del infierno. Porque si el Papa llegara a negar la existencia del infierno, sencillamente estaría tirándose de un plumazo toda la Biblia, que habla más de 70 veces de la existencia del infierno. 70 veces. En el Nuevo Testamento, 25 veces se habla de la existencia del infierno. Ahora les doy unas cuantas citas bíblicas. Nuestro Señor Jesucristo habla más de 15 veces del infierno. Entonces decir que un papa va a decir algo contra la Biblia, contra Jesús, contra el catecismo de la Iglesia Católica, señores, sería decir un absurdo. Lo que el Papa dijo, les voy a leer las palabras del Papa Juan Pablo II, lo que el Papa dijo no es que no existiera. El Papa ha dicho lo siguiente, escuchen claramente: las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. ¿Quién como Dios? Maravilloso. El Papa nos ha dicho, el infierno en ese momento no es un lugar físico, sino un estado del alma. Conclusión para la gente: el infierno no existe. Hombre, no. ¿Cómo vas a concluir eso? Que no sea un lugar físico es obvio, porque si una persona se muere en este momento, lo que va ante la presencia de Dios es su alma. Se presenta ante la presencia de Dios, y si la persona se llegara a condenar, que yo espero que ninguno de los que estemos aquí nos condenemos, y yo creo que son muchos más los que se salvan, espero que los que nos salvemos, que los que se condenan, yo espero que así sea, y creo con certeza en mi corazón que así será. El hecho de que no sea un lugar físico, porque la persona se presenta ante la presencia de Dios, y luego si se va a condenar, se va su alma a condenarse hasta que ya resucite la carne, y ahí también sufrirá su cuerpo. Pero el hecho de que ahora no sea un lugar físico, sino un estado del alma, no significa que no exista. Déjenme decirles que existen dolores físicos y dolores espirituales. Y déjenme decirles que aunque los dolores físicos son terribles en ocasiones, los dolores espirituales lo son mucho más. ¿Quién tiene hijos aquí menores de 5 años? Levanten la mano. Levanten la mano alta. ¿Qué prefieren? Dejen la mano levantada. ¿Qué prefieren si tuvieran que escoger? ¿Que les quebraran la mano o que mataran a su hijo?
¿Qué prefieren? ¿Que les quiebren al hijo? Que quiebren la mano. ¿Todos de acuerdo? Levante la mano el que está de acuerdo que preferiría que le quebraran la mano. Oiga, pero eso duele mucho. No importa. Bueno, y si total muere el hijo, ¿qué? ¿Usted queda intacto? ¿Qué músculo le duele? Si se muere su hijo, ¿qué parte de su cuerpo se daña? No habría ningún problema. Tu cuerpo quedaría perfecto. ¿Por qué van a preferir entonces que les quiebren la mano, la manito tan linda, enterito? Ustedes se imaginan la mano voltear así, pero al revés, así. ¿Y saben por qué ustedes preferirían que les quebraran la mano? Porque ustedes saben que los dolores del alma duelen más que los dolores del cuerpo. Porque un dolor del cuerpo se puede paliar, se puede mermar, disminuir con medicina, con inyecciones, con analgésicos. Pero ¿qué analgésico existe para el dolor del alma? ¿Qué analgésico, qué pastilla, qué paliativo existe para el dolor del corazón cuando este es tremendamente intenso? Hablé con una señora inconsolable, una señora de un corazón enorme, no hace mucho, habrá sido 2 meses, que me decía: mi hijo se me mató. Iba en la motico, se adelantó y lo cogió una mula. Y le tocó verlo después a ella. Y ella me decía desde su corazón: ¿qué hago para dejar este dolor? Esto parece una pesadilla de la que no despertaré. Y tenía toda la razón. Y toda palabra, todo esfuerzo, todo lo que yo le dijera era inútil ante un dolor tan fuerte, porque los dolores del alma son dolores mucho más profundos, mucho más duraderos. Y lo que dijo el Papa allí es que el infierno en este momento, para el que está condenado, no es un dolor físico que está padeciendo, no es que la llama lo estén consumiendo en este momento físicamente, es que se está consumiendo por dentro con un dolor como el que experimenta esta señora, elevado al infinito. Elevado al infinito, porque ella tiene la certeza por lo menos de que le volverá a ver, de que una vez se encuentre ante la presencia de Dios, su hijo estará al lado de él, porque además era un buen muchacho, y que le podrá ver y volver a abrazar. El que se condena pierde toda esperanza, no tiene la única certeza de que estará allí para siempre, y querría hacer lo que fuera para acabar un dolor semejante. Pero por lo menos tú acá podrías dormir, y mientras duermes por lo menos estás como dopado para no sufrir ese dolor. En cambio el que padece allí padece todo el tiempo. Por eso es que el Señor advierte tantas veces de este estado tan terrible, de este estado tan espeluznante, la idea misma de estar lejos de Dios. ¿Y qué es el infierno? Vamos a definirlo entonces. El infierno es un estado de autoexclusión. Anoten, un estado de autoexclusión. Definitiva de la comunión con Dios. Autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1033. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1033. ¿Saben qué significa autoexclusión? ¿Recuerdan hace 8 días que poníamos el ejemplo de estar ante la presencia de Dios y que el Señor perseguía a esa persona que se sentía tan sucia y que con sus propios pies esa persona se iba para el infierno? Eso se llama autoexclusión, sus propios pies. Los pies de las personas que saben que no estuvieron con Dios, que no hicieron las cosas bien, que durante toda la vida Dios intentó seducirle, intentó pescarle, intentó llenarle el corazón, intentó sanarle, y sin embargo no quiso. Y cuando se enfrenta ante la presencia de Dios, entonces no es capaz de resistir dicha presencia. Por eso se autoexcluye de la presencia de Dios. Se autoexcluye de la presencia de Dios. Y entonces, eso en otros términos, ¿qué significa? Que el infierno lo terminan mereciendo las personas que mueren en pecado mortal. Y esto también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Escuchen esto:
son las personas que mueren en pecado mortal, en definitiva, las personas que terminan condenándose. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa estar para siempre separados de Él por nuestra propia y libre elección. Catecismo en el mismo numeral, 1033. Catecismo en el mismo numeral, 1033. Simplemente me alejo de la presencia de Dios. Ahora, si tú le preguntas a una cantidad de gente afuera, nosotros hicimos un documental sobre el infierno, no se lo voy a mostrar porque no tenemos tiempo. Hicimos un vox pop, en televisión un vox pop es como la voz del pueblo, ¿no? De esos típicos que le preguntan, oye, ¿tú crees en algo? Y entonces la gente responde. Y la inmensa mayoría de gente nos respondió, no, no creo en el infierno. ¿Crees en el infierno? No, no creo. Otro nos dijo, sí, yo creo en el infierno, pero que está aquí. Es cierto que el infierno puede empezar aquí, para una persona que vive lejos de Dios, pero que este es el definitivo, no. Al igual, el cielo puede empezar aquí, para una persona que vive en comunión con Dios, que vive bien con su familia, pero que es el definitivo, no. Y en una entrevista en España, un tipo hizo el mismo vox pop, evidentemente los españoles mucho más ateos que nosotros, han dicho no, y el periodista español concluía diciendo, como ven, todos estamos de acuerdo en que el infierno no existe. ¡Ah, qué maravilla! Las cosas existen o dejan de existir por el consenso humano. De manera que si todos nos ponemos de acuerdo en que exista, vuelve a existir. Pero si todos estamos de acuerdo en que no existe, deja de existir. ¿Quién te dijo que la realidad obedece a los consensos humanos? ¿Quién te dijo que es la voz unida del pueblo la que determina si algo existe o no? Eso determinamos políticas, determinamos políticos, pero de realidades sobrenaturales y eternas, no. Y el padre Jorge Loring, un sacerdote español, dice, ¿no crees en el infierno? Es una frase muy fuerte, dice, ¿no crees en el infierno? Espera que te mueras para que te enteres. Los españoles hablan así, tío. Venga, espera que te mueras para que te enteres. Señores, mi intención aquí no es hacerles dar miedo. Mi intención es hacerles tomar conciencia de la posibilidad que existe de que nos condenemos. Y una conciencia perfectamente lógica. Esto del infierno, ¿saben a mí qué me convenció de la existencia del infierno? Blaise Pascal, matemático extraordinario francés del siglo XIX. Y Blaise Pascal me convenció sin darme una cita bíblica, ni una, a punta de lógica. El tipo sacó una cosa que se llama la apuesta de Pascal. Entonces Pascal dijo, señores, es más razonable creer en Dios, creer en el infierno, que no creer en el infierno. Es más razonable. Y dijo él, miren, vamos a hablar probabilísticamente. Quitemos la fe, vamos a hablar solo desde la razón. Y decía Pascal, yo tengo dos opciones: creer en que existe Dios, o existe lo sobrenatural, o existe el más allá, o no creer, ¿cierto? O no creer, son mis dos opciones. Hay 50% de probabilidad de que exista y 50% de que no exista. Ok, y dice él, vamos a ver, supongamos que yo creo en Dios, vivo conforme Dios me lo dice. Y cuando yo vivo bajo estos principios morales, cualquier persona puede reconocer, por ateo que sea, que los principios morales que da una persona de fe son principios estables. Son principios de personas que por lo general viven en menos problemas, por lo general se meten en menos cosas, viven más tranquilos y hasta más años. Las religiosas y las monjitas viven muchísimo tiempo, los curitas muchísimo tiempo, porque los principios de la fe dan tranquilidad. Entonces decía Pascal, si tú vives como un hombre de fe y resulta que te mueres y te das cuenta que no existe nada, bueno, no perdiste nada, pero ganaste mucho. Ganaste por lo menos la tranquilidad de vivir aquí en la tierra y vivir bien. Ahora, supongamos que tú crees en Dios y si existe algo, hombre, pues lo ganaste todo. Lo ganaste todo. Viviste bien en la tierra y te mueres y vives bien eternamente. Ahora supongamos que tú no crees en Dios y te mueres y no existe.
Bueno, no perdiste nada en el más allá, pero perdiste vivir bien acá. Aún así perdiste. Pero supongamos que tú no crees en Dios, te mueres y sí existe. Pierdes vivir bien acá y pierdes la eternidad estando lejos de Él. Por consiguiente, aún probabilísticamente hablando, decía él, sin meterle nada de fe, es más razonable creer que existe a creer que no existe. ¿Entendieron el ejemplo? ¿Quién como Dios? Si te mueres y no existe, viviste bien, pero si te mueres y si existe, ¿qué? ¿Te vas a arriesgar a estar eternamente lejos de aquel que es la felicidad? ¿Te vas a arriesgar a estar eternamente lejos de aquel que te puede salvar, sanar, purificar? De aquel que es la alegría suprema. Cuando hablemos del cielo, muchachos, me van a entender. El cielo es la alegría. En el cielo vas a contemplar a Cristo, y contemplando a Cristo vas a experimentar lo que siempre tu corazón había anhelado. El amor de los amores. Miren, por ponerles un ejemplo, díganme la pareja más famosa de la historia de la humanidad, una pareja que se haya amado mucho, que uno diga, estos se amaron, ¿quién? Romeo y Julieta. Muy bien, Romeo y Julieta, es cierto. Uno habla, ay, tú Romeo, ay, tú Julieta, ay, tú media naranja, ay, me salió limón. Romeo y Julieta, que se enamoraron, pues, y terminaron envenenados los dos. Uno diría, yo estoy seguro que si Romeo llegó al cielo, ve a Julieta y dice, Julieta, y Julieta dice, Romeo, y Romeo va para donde Julieta, pero apenas ve a Jesús, dice, Jesús, y Julieta, aquí estoy, quítate. Julieta, pero Romeo. El amor de Jesús va a ser infinitamente superior al de Julieta. Ahora dime tú, el condenado que ha visto a Dios, que le ha contemplado, que encuentra la saciedad de sus anhelos más profundos en Jesús. Qué dolor será tener que separarse de Él eternamente. Eternamente. Ya dijimos que el infierno no es que Dios condene a alguien, es que la persona se condena. Ya dijimos que Juan Pablo II no negó el infierno, dijo que era un estado. Un estado significa, repito, que no existe un mapa para llegar al infierno. O sea, mira, coges por acá por la 80 con Colombia, volteas a la izquierda y bienvenido al infierno. No existe eso. No existe eso. Es un estado del alma en este momento. Ya lo dijimos. Ya dijimos que es razonable, muy razonable pensar en la existencia del infierno. Muy razonable. Para inteligentes, no vale la pena apostar si se pierde tanto. Apostar por un no, es que lo que estás perdiendo es todo. Todo. Hombre, tú puedes apostar 100,000 pesos, perdiste 100,000 pesos, pero estás apostándote tu eternidad. Si pierdes, pierdes eternamente. Eternamente. Y dice el Cuarto Concilio de Letrán, año 1215, que el infierno tiene varias características. Primero, que es eterno. Anoten eso. Primero, es eterno. Y esto mismo lo dice el Señor, Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Dice así, desde el 31 en adelante, ¿no? Es todo el juicio de nuestro Señor. 25, 31, les voy a decir exactamente el versículo, porque en el 31 le dice, vengan a mí, benditos de mi Padre, a los que se salvan. Pero justamente en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Al fuego? ¿Al fuego? ¿Al fuego? Preparado para el diablo y sus ángeles. Es eterno. ¿Sabes qué significa eternidad? Imagínate un reloj pintado en la pared que diga 12 menos 5, o sea, 11:55.
Eternidad, el reloj está pintado en la pared, significa que saldrás del infierno cuando en el reloj den las 12. O sea, son las 11:55 y el reloj está pintado. Eternidad significa, cuando den las 12 saldrás. Un santo decía, cuando una persona entra al infierno, detrás de él se cierra una puerta que dice, para siempre. Dante Alighieri, esa pluma prodigiosa de Italia, el Alighieri que escribió la Divina Comedia, cuando narra la Divina Comedia, Dante Alighieri dice, la puerta del infierno tiene una inscripción, está marcada por una inscripción que dice, los que aquí entran han de dejar aquí toda esperanza. ¿Sabes qué significa eternidad? Le decía el Señor a una mística, le decía, eternidad significa que un condenado estaría dispuesto a recorrer la distancia que separa la tierra de la luna, de rodillas, sobre vidrios, 1000 veces, con tal de saber que algún día saldrá de allá. Pero sabe que pasarán años, 1000 años, 100.000 años, 100.000 millones de años, y faltarán otros 100.000 millones para nunca terminar. Eso significa eternidad. Muchachos, perdonen que yo les hable así, porque este tema primero me estremece a mí. La posibilidad de la condenación. Yo creo que Dios nos va a presentar todos los medios para salvarnos, es cierto. Yo creo que Dios hasta el final nos va a tirar cantidad de ayudas y de gracias para salvarnos, es cierto. Yo creo que no es que se condene la mayoría, que se salva la mayoría, es cierto. Pero que existe la posibilidad de condenarse, sí existe. Y que es eterno, sí existe. Y eso es terrible, que sea eterno, porque no hay nada que hacer. Y cuando uno tiene esta concepción, por eso uno se dedica a evangelizar, porque yo no quisiera que ninguno de ustedes se me condenara. Yo no quisiera todo el grupo entrando al cielo, muchachos, ¿quién como Dios? Todo bien, la buena, monín. Y de repente, ¿y dónde está aquel? A ver, en la lista, no aparece. No aparece. Muchachos, ¿vamos bien en el tema? ¿Están asustados? De verdad que mi idea no es asustarlos, mi idea es advertirles. Si llega un profesor y le dice, profesor de matemáticas, y le dice, muchachos, mañana será el examen y vamos a ver todos los temas que hemos visto hasta ahora. El examen será de 25 preguntas. Hay 4 de los ejercicios más difíciles. Estudien. Profesor desgraciado, nos está asustando. No, hombre, qué profesor tan querido, les está advirtiendo. Y les está diciendo, estudien esto que va a salir en el examen. Porque el examen se dará. Señores, crean o no crean, el examen se dará. Crean o no crean. Primero, que es eterno. Segundo, dice el Concilio de Letrán, que es dogma de fe. O sea, ¿qué es dogma de fe? Dogma de fe. Dogma con G. Dogma de fe. ¿Qué es un dogma de fe? Una verdad que debe ser creída. En la iglesia tú puedes tener preferencias para algunas cosas. Tú podrías decir, a mí me encanta San Antonio de Padua, que su día fue hace poco. Otro puede decir, no, a mí San Antonio casi no me gusta. A mí me gusta San Francisco. Bien, escoge el que quiera, no hay ningún problema. Otro dice, a mí me gusta Clara de Asís. Otro dice, a mí me gusta Don Bosco. A mí me gustan todos, desde que sea santo lo amo. Pero en eso puedes tener preferencias. Otro puede decir, a mí me parece que Lazos de Amor Mariano es un grupo que me gusta. Bien. Otro dice, a mí me gusta Yeshua. Vaya, tranquilo. Otro dice, me gusta Corporación La Comunidad. Bien, pueda, maravilloso, gente queridísima y católicos todos. Puedes tener preferencias en eso, no hay ningún problema. Pero un católico no puede decir, yo soy católico y a mí no me gusta que el infierno exista. No me gusta. ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer? Es que no es que el Señor dijo, voy a crear lo que le guste a la gente. No, es que las cosas existen. Y un católico que diga, no creo en el infierno, entonces no es católico. Porque le falta creer una verdad fundamental. Cristo vino a morir en la cruz. Les digo, ¿para qué? Para evitar que cayéramos allá. Háganse una idea de la gravedad.
que tiene el infierno, que nuestro Señor muere en una cruz de esa manera tan totalmente cruel para que no caigamos allá. La importancia de nuestra alma, la importancia que tiene nuestra alma, que el único que la pudo rescatar del abismo a la que estaba condenada fue nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver este pequeño video. El hombre cayó en un hoyo. Cayó en un hoyo y no podía salir. Un viajero que pasaba por ahí le dijo al hombre que meditara para purificar su mente y que cuando alcanzara el nirvana todos los sufrimientos cesarían. El hombre hizo lo que le dijo, pero continuaba en el hoyo. Otro hombre apareció y le explicó que ese hoyo no existía y que de hecho él tampoco existía, que era toda una ilusión. Pero el hombre que según no existía, estaba aún metido en el hoyo, que no estaba ahí. Otro visitante llegó y le enseñó al hombre a hacer buenos actos para perfección de su karma, y aunque muriera en el hoyo, iba a reencarnar en algo superior. Otro hombre le vio desde arriba y le dijo que rezara 5 veces al día en dirección al oriente y que cumpliera 5 penitencias importantes. Si él era fiel, quizá un día lo divino lo haría libre. El hombre rezó lo mejor que pudo, pero estaba perdiendo fuerzas y continuaba en el hoyo. Otro hombre apareció. Había algo diferente en él y preguntó al hombre del hoyo si quería ser libre. Este hombre bajó él mismo a la tierra y al foso. Tomó al hombre y lo trasladó hacia la luz. Y el hombre del hoyo, que no podía salir por sí mismo, fue salvado. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? El único que nos pudo salvar del hoyo al que estábamos condenados por el pecado original, porque todos éramos merecedores de ese hueco, fue nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a que nuestro Señor muere en la cruz, entonces nos salva de ese hueco tan tremendo, nos salva de ese hoyo. Noten la importancia que tiene para el Señor, la dimensión que tiene para el Señor cada alma, que fue capaz de morir para que el alma no cayera eternamente lejos de Él. Eso solo, repito, nos debería hacer reflexionar muchísimo. Entonces, este concilio, la iglesia ve lo que dice la Sagrada Escritura, y entonces dice que es eterno porque la Biblia lo dice. Luego es un dogma de fe porque todos lo deben creer. Pero después dice, existen 2 penas en el infierno, 2 penas. Una que se llama la pena de los sentidos, y otra que se llama la pena de daño. Pena de los sentidos y pena de daño. ¿Y qué es esto de pena de los sentidos y qué es esto de pena de daño? Esto va para el examen, apréndaselo de memoria. ¿Cuáles son las 2 penas del infierno? ¿Cuáles son las 2 penas del infierno?
están expresadas claramente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo que acabamos de leer. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41. La primera es: apartaos de mí. Apartaos de mí es la pena de daño. Yo se las dije al revés porque primero voy a explicar la más sencilla, la menos dolorosa. La pena de daño es apartados de mí, es estar lejos de Dios. Es la pena más terrible que sufre un condenado, es no volver a ver a Dios. Y después les dice el Señor: apartados de mí al fuego eterno. Al fuego eterno, la pena de sentido, lo que padece la persona, primero en su alma y luego cuando resucite su cuerpo, padecerá en su cuerpo en el infierno eternamente. Vamos a explicar esas dos penas: pena de sentido y pena de daño. Pena de sentido, el padecimiento que experimentan físicamente cuando se resucite, y en este momento espiritualmente, porque están los condenados, pena de sentido, y pena de daño, la lejanía de Dios. Vamos a explicarlo. Pena de sentido. Ustedes se dan cuenta en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo habla en muchas ocasiones del infierno, y cuando habla del infierno generalmente habla de él refiriéndose al fuego, y habla de el fuego eterno. ¿Y qué significa esto del fuego? Que resulta que nosotros desordenamos nuestra naturaleza experimentando placer, un placer desordenado, como ya explicamos en las primeras lecciones, porque el placer en sí mismo no está mal. Y resulta que muchas veces traicionamos la voluntad de Dios buscando ese placer desenfrenado, ese placer desordenado. ¿Qué pasará entonces en el momento de la condenación para los que se condenen? Esperemos que sean muy pocos, pero ¿qué pasará? Que padecerá en ese mismo cuerpo con el que pecó. Y padecerá en ese mismo cuerpo con el que pecó. Y el Señor, para expresar eso, dice simplemente: miren, no tengo otra manera de expresarlo más allá del fuego. El fuego es la manera como tengo para expresarlo. Evidentemente las almas no se están consumiendo en fuego físico, porque nosotros tenemos la experiencia del fuego que quema la carne. Pero el Señor, para expresarlo, dijo: será como el fuego. Será como el fuego que consume, y cuando uno se quema, eso duele muchísimo. El padre Jorge Lorin, sacerdote español, para explicar esto, pone un ejemplo bastante gráfico, muy propio de él. Él dice que él trabajó mucho tiempo en una factoría, en una fábrica que fundía metal. Y para fundir el metal, pues tenían que elevar la temperatura a niveles de grados centígrados altísimos. Estamos hablando de miles de grados centígrados. 100 grados centígrados, el punto de ebullición del agua, ¿no? Eso ya es muy caliente. Una persona se quema con agua hirviendo a 100 grados centígrados y la persona pues queda gravemente afectada. Pues piensa tú, miles de grados centígrados para derretir el hierro. Y entonces estaba una vez, hay unas calderas gigantes donde hervían a miles de grados centígrados estos metales, el hierro. Y entonces uno de estos señores estaba pasando pues altísimo sobre uno de estos lugares, porque eso le empiezan a echar una serie como de químicos para que los metales se vayan purificando. Y un tipo de estos se resbaló y se cayó. A él le tocó eso. Tuvieron que enterrar la colada completa. Es que solamente hubo un vaporcito, ¡puc! Se lo consumió por completo. O sea, no hubo huesos que encontrar. Consumido al instante, desintegrado al instante. Entonces el padre Jorge Lorin dice: pues eso será el infierno, eso será la pena de sentido eternamente para el que se condene. Así, sin quemarse, sin consumirse. Así, sin acabarse. ¿Quién quiere ir para el infierno? Levante la mano, por favor. ¿A quién le gustaría? Será padecer. Cuando resucite la carne, en los sentidos. Pero mientras están allá, ¿en qué padecen los condenados en este momento? Padecen primero en su memoria. Y eso será como un fuego que les consume. ¿Saben qué es el padecimiento de los condenados en su memoria? El recuerdo de todas las veces que Dios le presentó durante la vida para que se salvara. Y no quiso aceptarlo. Y recordará cada lección de la consagración, recordará cada vez que le exigía el Señor más conversión, recordará este momento cuando la persona estaba pensando: no, este tipo nos quiere hacer convertir por miedo. ¡Ja!
No, Wilson, por ahí sí no es papito. Se equivocó, hermano. Yo por miedo, si no. Mira, piénsalo como quieras. Te estoy hablando de lo que dice el catecismo, pero te estoy hablando de lo que dice la Biblia, de lo que reveló nuestro mismo Señor Jesucristo. Lo primero que tienes que hacer si no crees en esto es arranca las 70 páginas distintas de la Biblia donde se habla del infierno. Arráncalas y bótalas a la basura, a ver si eso hace que el infierno deje de existir. No, señores. Pena de sentido. Entonces la memoria recordará eso y sentirá un tremendo remordimiento por eso. El entendimiento del alma que permanece en el alma, entendimiento y voluntad permanecen en el alma. El entendimiento del condenado se odiará a sí mismo. Se odiará a sí mismo por todas las oportunidades que Dios le dio para salvarse y no se quiso salvar. Muchachos, no se quiso salvar. El que se condena es porque se quiso condenar. Dios le ofreció la mano, le ofreció 1000 ayudas. No quiso. Le voy a decir esto. En el plan de Dios no estaba el infierno, no existía. En el plan de Dios estaba el cielo, la salvación eterna, que todos nos salváramos. El cuarto, la morada del que se condena, quedará eternamente vacía en el cielo. La morada, el cuarto que el Señor tenía preparado desde toda la eternidad para el que se quiso ir para el infierno, quedará eternamente vacía en el cielo. Recordando el hijo al que estuvimos esperando siempre y nunca llegó. Como cuando un hijo se va de la casa, como cuando un sinvergüenza se va de la casa. Hay una historia muy linda, hay una historia bellísima, de un joven que se fue de la casa, que se fue del hogar, dejó a papá, a mamá, y después de andar mucho por el mundo, después de andar en medio de prostitutas, cual hijo pródigo, después de estar enfermo, después de estar sin dinero, escribe una carta a sus padres y le dice: papá, mamá, quiero volver, pero me da vergüenza. Voy a pasar el domingo a las 3 de la tarde por la casa. Si ustedes me aceptan, entonces ahí afuera de la casa pongan un pañuelito blanco como signo de que me aceptan, y yo con eso sabré que puedo entrar a mi casa. Pero si no me aceptan, y lo entenderé, no dejen nada y seguiré mi camino. Domingo a las 3 de la tarde, el muchacho iba en el bus. Cuanto más se acercaban a la casa, más lento caminaba el bus. Él sentía como que la agonía era tremenda. Justo cuando el bus volteó para coger ya la cuadra de su casa, él cerró los ojos. No quería ver, tenía terror. Se preguntaba si sus papás se habían puesto aquel pañuelo. Y con los ojos cerrados le preguntó a una señora que estaba al lado: señora, ¿usted ve un pañuelo en algún lugar? La señora se quedó en silencio. Y volvió a decir: señora, ¿usted ve algún pañuelo en algún lugar? Él con los ojos cerrados y la señora en silencio. Y volvió a decirle él, desesperado, cogió a la señora con los ojos cerrados, no era capaz de abrirlos, y le dijo: señora, ¿usted ve algún pañuelo en algún lugar? Y la señora le dijo: no. Veo sábanas blancas extendidas por toda la cuadra. Sábanas blancas, no un pañuelito, sábanas blancas, gritándole: claro que te recibimos, mi amor, claro que te esperamos. Siempre hay tiempo para convertirse acá, siempre. Siempre, si un papá y una mamá reciben a su hijo, Dios con mucha más razón nos recibirá, por pecadores que hayamos sido. No somos merecedores del infierno ahora merecemos el cielo porque Él murió en la cruz para rescatarnos. Pero no podemos despreciar ese regalo, no podemos decirle a Él que bajó al hoyo para sacarnos, no podemos decirle: vete que quiero permanecer acá, porque Él es un caballero y jamás te obligará a salvarte. Hay sábanas blancas esperándote. ¿Quién como Dios? La pena de sentido entonces es una pena tremenda, porque sufre el condenado recordando, sufre el condenado meditando, dándose cuenta de toda la oportunidad que tuvo para salvarse. Es más, le voy a decir algo tremendo:
que han visto místicos. El Señor le ha permitido ver el infierno a grandes místicos. Entre ellos la Santísima Virgen María en 1917 le permitió ver el infierno a Jacinta, Francisco y Lucía, los 3 pastorcitos de Fátima. Tenían 7, 9 y 11 años. Y vieron el infierno. Alguien puede decirme: Wilson, no hables del tema, por Dios, ¿qué es esa falta de pedagogía? ¡Qué vergüenza! Acá hay niños. Mira, habla con la Virgen María, que le mostró el infierno a unos niños. Se lo mostró. Y ellos veían como brasas encendidas, almas cayendo al infierno. Ellos lo describen. Uno de los secretos de los pastorcitos de Fátima es la visión del infierno. Y alguno decía después, uno de ellos decía: si los seres humanos contemplaran solamente un segundo el infierno, eso les bastaría para convertirse para siempre. Para siempre. Un segundo de infierno, conversión para siempre. ¿Se imaginan la dimensión del dolor, la dimensión de la crueldad, la dimensión de eso? Debe ser terrible. Y otros místicos han visto, algunos sacerdotes que se han llegado a condenar. Y algún místico decía: veo a un hombre al que todo su ser le arde, menos sus manos. Y sus manos brillan. Y sus manos brillantes son maldecidas por ese mismo hombre. Y después el ángel explicaba: era un sacerdote que tenía brillantes sus manos aún en el infierno, porque esas manos habían consagrado a Cristo. Y él las maldecía y decía: malditas manos que no fueron capaces de salvarme, que eran capaces de traer a Dios a la tierra y no fueron capaces de salvarme. Esa es la pena de sentidos, es el maldecirse a sí mismo. No es que las manos no le pudieran salvar, era él el que tenía que decidir salvarse. ¿Quién como Dios? Ahora, la pena de daño es la segunda, estar lejos de Dios, y es la más terrible de todas. Estar lejos de Dios, y es la más terrible de todas. ¿Y por qué la más terrible de todas, mis muchachos? Porque es ver a Dios, es contemplarle, es observar su dulzura y luego ser arrebatado de su presencia por la propia voluntad que no resiste lo que ha hecho contra él. El padre Lorin pone otro ejemplo que me encanta y me parece muy significativo. Él dice: 2 personas están en un barco, en un transatlántico en alta mar lejísimos de la costa. Y entonces uno le dice al otro: a que me tiro del barco a cambio de 10 millones de pesos. Eso sí, cuando me tire, tú dices: hombre al agua, y pues me recogen. Hecho, hacen el trato. Los dos pactan el trato. Y el tipo se tira por 10 millones de pesos. Se tira la apuesta y se tiró al mar. Y su amigo dijo: hombre al agua, hombre al agua. Y el barco, evidentemente, el transatlántico, pues se devolvió. Empezó a girar esa mole de hierro. Y resulta que mientras giraba, pues la estela que produce un barco de ese tamaño, pues genera unas olas de metros de altura. Entonces, mientras giraba, pues el tipo veía que el barco giraba, el tipo levantaba la manito, pues creyendo que ya le iban a recoger, pero no le veían desde el barco, porque las olas le tapaban, porque no lo alcanzaban a ver. Entonces el tipo gritaba, al principio gritaba: aquí, ya vienen, claro, tan queridos. Y vio que pasaban al lado y nada. Y seguía el tipo gritando: aquí. Y otra vez el barco, 3 vueltas reglamentarias, no lo encontraron. 12 de la noche, las luces por todas partes, no le vieron y el barco se fue. ¿Qué sentiría este tipo viendo cómo ese barco se va mientras él grita desesperado: quédate, aquí estoy? ¿Qué sentirá este tipo al pensar que por 10 millones miserables de pesos, en ese caso, miserables ahí pues, en proporción a su vida que eran? ¿Qué sentiría este tipo viendo cómo toda su esperanza, su ilusión, su anhelo, su posibilidad de salvación se van para siempre? ¿Se imagina el tipo viendo el barquito ya y de repente una aleta acá, otra aleta,
otra aleta y un tiburón que diga, llegó la comida, nos llegó la cena, mi amor. Pues señores, pena de daño significa eso, estar lejos de Dios para siempre. Ahora, uno le explica a una persona eso, una persona que ha estado lejos de Dios toda la vida te va a decir, ¿qué más da? He estado toda la vida lejos de Él, puedes estar toda la eternidad lejos de Él, no me va a importar. Y hay gente que cree que el infierno, si aquí pecar es tan rico, el infierno debe ser una fiesta, ¿no? En el infierno debe haber reggaetón, debe haber traguito, debe haber mujeres, el infierno debe ser una maravilla. Váyase con ese cuento a misa. Señores, el Señor lo dijo con claridad, lo dijo con claridad. Cuando dice id malditos, es una manera de expresar lo que sucede, lo que sucede. Al fuego eterno es una manera de expresar lo que sucede. No es gozo, gozo es en el cielo. Los que aquí se esforzaron vivirán con gozo en el cielo eternamente, eternamente. Pero los que no se esforzaron, los que más bien pecaron, los que más bien hicieron mal, hicieron el daño, pues entonces pagarán eternamente. Hay fuego, es un dogma de fe, hay pena de daño, hay pena de sentido, ya lo dijimos. A mí es uno de los temas que más me estremece, porque ninguno de nosotros tiene asegurada su salvación. La redención, sí, es decir, todos fuimos redimidos ya, sí, ahí está la llave del carro, pero no todo el mundo las utiliza, no todo el mundo las utiliza. Y a mí me da un poquito de terror, te lo digo honestamente, y eso me gusta. Cuando yo estudio este tema yo digo, pues que me mueva y que me mueva durísimo, pues si para convertirme necesito que me estremezca, pues que me estremezca. A mí me da un poquito de terror el contemplar que hay gente que sigue, después de conocer esto, en pecado mortal como si nada fuera. Porque lo último que dice el concilio es, van al infierno los que mueren en pecado mortal. Anoten eso. Van al infierno los que mueren en pecado mortal. Yo no puedo seguir, después de conocer esta realidad, yo no puedo seguir jugando con mi salvación, muchachos, jugando con mi salvación. El padre Lorin vuelve a decir, si hoy te acuestas en pecado mortal, mañana amanecerás en el infierno. Muchachos, perdón que sea tan duro, es un tema que vamos a ver de esto, pero lo tengo que dar bien dado. Mañana amanecerás en el infierno, significa que no nos podemos dar el lujo de estar un segundo en pecado mortal. Te lo estás jugando todo, estás arriesgando todo. No es posible, no es posible que uno conociendo esto siga viviendo en esa perfecta tranquilidad en el pecado. ¿Quién como Dios? Si mis palabras pudieran penetrar lo profundo de tu corazón, a ti que todavía vives en pecado mortal y estás en la consagración, a ti que has estado años viviendo en pecado mortal, si mis palabras pudieran estremecerte, si hoy esta charla pudiera hacerte tomar conciencia de la gravedad de la situación en que te encuentras, si esta charla te hiciera despertar, te estremeciera hasta lo profundo del alma, yo le daría tantas gracias a Dios que hoy se salve una persona. Tantas gracias. Me postraría de rodillas ante Él eternamente para agradecerle por esa persona que se salvó, por esa persona que ya no está condenado por su pecado. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿qué más les puedo decir? Vamos a rezar ya.
Terminamos la lección hoy. No vamos para allá, muchachos. No vamos para el infierno, vamos para el cielo. ¿Para dónde vamos? Para el cielo. ¿Y para el infierno? No. Ni de vainas. Vamos a ponernos de rodillas. Guinness récord hoy. Terminamos más temprano que nunca. Vamos ahí de rodillas. Vamos a pedirle a Dios una gracia hoy. Una gracia muy especial. Vamos a pedirle a Dios la gracia de salir del pecado, muchachos. De salir del pecado definitivamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo: ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Nuevamente, ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia, y te queremos suplicar hoy que nos regales una gracia especial, Señor. Te amamos a ti, Señor. No nos acercamos a ti por miedo. No es el temor al infierno el que nos mueve. Pero con este tema entiendo la seriedad de mi vida eterna, la seriedad de mi alma, la seriedad de lo sobrenatural. Entiendo, Señor, esa seriedad, y entendiendo esta seriedad, no puedo permitirme quedarme, Señor, plácidamente recostado en mi comodidad. No puedo permitirme, Señor, seguir amañado en mi pecado. No puedo permitirme, Señor, seguir aquí, tal como estoy, en unión libre, en pecado mortal. No, Señor. Si tú me has llamado a esta consagración es porque tú me darás la gracia. Y hoy, de todo corazón, quiero renunciar al pecado. Quiero hacer una renuncia completa al pecado. Quiero empezar de nuevo. Quiero empezar una vida distinta. Quiero empezar una vida donde tú seas el primero, porque quiero vivir eternamente a tu lado. Porque ante la dimensión del cielo y ante la dimensión del infierno, yo no puedo quedarme, Señor. No puedo quedarme en la comodidad de mi pecado. De todo corazón vas a repetir después de mí: Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, renuncio definitivamente al pecado que me encadena, al pecado que no me deja acercarme a ti, especialmente a ese pecado en el que más caigo. Renuncio todo por tu sangre bendita. Recibo la fuerza de luchar contra ese pecado. Renuncio a los pecados de impureza. Renuncio a los pecados de mentira. Renuncio a los pecados de soberbia. Renuncio a mi mala vida. Renuncio a todas las adicciones que tengo.
No permita, Señor, que me aleje de ti. No permita, Señor, que termine condenándome, estando lejos de ti. Yo te suplico, Señor, que me concedas la gracia de nunca más ofenderte. Hoy te quiero pedir perdón desde lo más profundo de mi corazón, y pidiéndote perdón, hoy te quiero suplicar una nueva vida, una vida a tu lado, una vida llena de bendición. Arranca de mi corazón todo lo que me aleje de ti. No me quiero condenar, me quiero salvar, Señor, y solo contigo puedo lograrlo. Hoy renuncio a la impureza, a maneras de vestir deshonestas, a la unión libre, a la fornicación, al adulterio. Hoy renuncio de todo corazón a la pornografía, a la masturbación. Renuncio de todo corazón a robar, a los negocios ilícitos, a todo tipo de brujería, hechicería, maleficios, prácticas de la nueva era. Renuncio de todo corazón a esas malas amistades que me alejan de ti, que me alejan de la verdad, que me alejan del Evangelio. Renuncio a mi orgullo, renuncio a mis propios criterios, a creer que soy más sabio que tú, a no creer en la iglesia. Renuncio a esa falta de fe en la iglesia. Renuncio de todo corazón a todos los vicios, a las drogas, al licor, al cigarrillo, de todo corazón, a todos los juegos de azar que me encadenen y me aten. Hoy, Señor, en tu nombre, renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y me consagro enteramente a ti, por medio de María, mi Madre Santísima, con todo mi corazón. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá alejarte de su mano de poder? Ni el mal, ni el hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo, tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí. ¿Quién me separará de ti? Díselo de todo corazón. ¿Quién me separará de ti? 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 Si yo en tu mano me escondí. ¿Quién me
separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separa de ti? Te doy gracias, Señor, porque me ayudas a tomar una decisión radical en mi vida, porque yo no puedo seguir así. No puedo seguir lejos de ti. Hoy te acepto en mi corazón para siempre. Hoy acepto esta consagración para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,